Varios temas en el debate en Chile por estos días, asuntos que queremos conversar con dos invitados hoy. Nos acompañan Francisco Belmar, de la Fundación para el Progreso, y Diego Calderón, presidente de la Juventud Demócrata Cristiana. Muchas gracias a ambos por acompañarnos hoy en CNN Chile. Gracias. Partamos un poco por lo que está pasando en términos de crisis política. Han hablado muchos, algunos sacan lecciones de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países con un cierto voto de protesta o de desencanto. ¿Puede replicarse algo así en Chile? ¿Podemos tener un candidato populista? ¿Podemos tener una alta abstención? Francisco, ¿para dónde crees que va el asunto en términos de la protesta? Yo la verdad creo que eso no va a ocurrir. En el caso de Chile creo que las tendencias están más bien claras y en el paso del tiempo, sobre todo durante el gobierno de Bachelet, se ha ido estableciendo muy claramente cuáles son las tendencias políticas y cuáles son los potenciales candidatos. Hay candidatos bastante claros. En algún momento, efectivamente, se vislumbró la posibilidad de que apareciera algún tipo de candidato populista, sobre todo Marco Enrique Dominami parecía enfilar hacia ese lado, pero poco a poco la misma nueva mayoría se ha planteado bastante crítico de Marco Enrique Dominami y por ende ha logrado encauzar con alternativas más o menos tradicionales las próximas presidenciales. Entonces yo no tendría ese temor. Diego, por ahora. Yo creo que más que liderazgos populistas, lo que uno está viendo es una polarización del escenario político en Estados Unidos. Cuando uno va a Bernie Sanders declarándose como socialista y al otro lado ve a Trump poniendo las posiciones más duras de la derecha norteamericana, uno dice, bueno, eso es posible que pase en Chile. Porque si uno empieza a ver, la gente está optando por liderazgos más claros, con posiciones más evidentes, y eso empieza a traer un poco más que la posición más moderada, más de centro, que es la que representa, por ejemplo, Hillary Clinton. ¿Cómo quedan en ese escenario, por ejemplo, Lagos o Piñera, que uno tendería a pensar que parecen candidatos probables para la próxima elección? ¿Quedan bien posicionados? Sí, o sea, lo que yo creo es que Lagos y Piñera representan más bien el establishment dentro de lo que es la política chilena. A mí me preocupa más en este caso cómo se proyectan personajes como, por ejemplo, Gabriel Boric o como el mismo Giorgio Jackson, que son candidatos, o sea, no necesariamente candidatos, pero que son personajes que han aparecido como potenciales candidatos futuros y que en realidad han basado su popularidad en base precisamente a tener esas ideas claras, aparentemente, que parecieran ser de una sola línea, que no tienen ningún tipo de tema oscuro por detrás. Entonces, la gente ahí en ese caso podría empezar a plantearse un escenario como el de Estados Unidos. Dices, me preocupa. ¿Por qué te preocupa el liderazgo como Boric o Jackson? No es que me preocupe el liderazgo en específico de ellos, lo que me preocupa es que los liderazgos de ellos puedan terminar convirtiéndose en algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos. Pero no necesariamente así, ellos todavía son jóvenes, entonces de aquí, en el momento en que ellos puedan ser candidatos, podrían empezar a convertirse necesariamente en candidatos más tradicionales también, pero también siempre puede ocurrir que eso no ocurra y que termine convirtiéndose un poco en base a la tesis de que hay como una especie de proceso revolucionario dentro de la política chilena. Diego, ¿cómo valoras tú esos liderazgos? Yo creo que son liderazgos que existen hoy día, que son liderazgos jóvenes que han logrado acceder al Congreso. Yo creo que el liderazgo de Boric es muy distinto porque él logra romper de alguna forma con el sistema electoral y entrar a la política de otra forma. Lo de Giorgio Jackson es parte también de un acuerdo que genera con la nueva mayoría que le permite también acceder al Congreso. A mi juicio, lo más preocupante no es que ellos sean liderazgos que estén surgiendo. Yo creo que lo preocupante es que hoy día estemos mirando, o se esté mirando, al menos desde la élite, como liderazgos presidenciales a dos expresidentes de la República. O sea, nuevamente volvemos a ver hacia atrás y no vemos entre los liderazgos jóvenes que hay hoy día. Y obviamente uno que es presidente de una juventud política, que tiene el deber o la responsabilidad de ofrecer renovación, eso es una preocupación mayor. Bueno, pero da la impresión de que hay una generación completa de políticos que pasó de promesas a viejos cracks, como sin intermedio, ¿no? ¿Hay una generación un poco perdida en la política chilena que nunca logró tomar posiciones de real liderazgo? Sin duda, porque yo creo que pasa sobre todo en la nueva mayoría porque muchos de estos liderazgos tuvieron 17 años fuera, absolutamente de la línea política. Cuando vuelve la transición, siendo ya mayores, asumen posiciones relevantes y eso pasa con una generación que ejerció roles importantes juveniles en la dictadura que quedó mucho tiempo postergada y genera un vacío importante. Uno ve liderazgos de recambio que están en los 30, en los 40 años y no en los 50, en los 60 y eso es importante ver cómo uno lo resuelve de aquí de cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero ahí frente a ese mismo tema también el hecho mismo de que Boric y Jackson, y sobre todo Boric, haya logrado entrar, en este caso al Congreso, un poco rompiendo la lógica del sistema electoral, lo que nos dice es que precisamente ese recambio no ocurre. Que ese recambio se está constantemente esperando, hemos hablado desde hace muchos años que estamos hablando del recambio, pero en realidad no llega.
Y claro, efectivamente hay personajes que participaron en la política juvenil durante la dictadura, pero después de la dictadura, en realidad, los viejos cracks, por decirlo así, se empezaron a aglomerar en torno al poder, y de hecho todos los problemas que hay en este momento con los temas de corrupción y financiamiento irregular de la política tienen que ver con eso, cómo nos aferramos al poder. Y por eso están todos más o menos de acuerdo. Pero hay una doble responsabilidad, porque una responsabilidad efectivamente de los partidos de ofrecer nuevas cartas para que la gente pueda elegir. Hoy, terminado el sistema binominal, vamos a tener la posibilidad de ofrecer más candidaturas, liderazgos distintos, pero también hay una responsabilidad de la ciudadanía, y es optar y confiar en que hay liderazgos jóvenes que pueden hacer la pega de igual manera, porque muchas veces uno ve en las elecciones que se sigue optando por los mismos, porque tienen experiencia, porque los conocen, y es necesario que la gente entienda que también es importante en la política cambiar los liderazgos y ver rostros nuevos, caras nuevas, ideas nuevas. Los quiero llevar a otro tema, precisamente una idea que ha surgido y que ha sido bastante comentada en las últimas semanas. Las farmacias populares o comunales han tenido una serie de nombres. Ahora incluso un supermercado popular que se está instalando en Tocopilla. ¿Buena o mala idea, Diego? Yo creo que, yo no sé si eso efectivamente lleve a precios más bajos para las masas en general, para la gran mayoría de la gente. Lo que sí, esto responde de alguna forma a una crítica al sistema, de cómo el caso de los remedios, de cómo el caso de los supermercados con lo que hemos visto, la colusión. La gente siente que es necesaria una respuesta, y lo que han hecho las municipalidades, que son los que las organizaciones, las instituciones públicas que están más cercanas a la gente de alguna forma, es responder de esta forma. Y creo que en eso se han validado con la ciudadanía, y la ciudadanía está valorando este tipo de iniciativas. Y yo creo que de ahí está la responsabilidad del gobierno de tomar respuestas más bien generales, sobre todo en materia de salud. Yo le quitaría el apelativo popular de entrada, porque eso es una forma también de expresar quizás una política que de algún modo plantee una cercanía con la ciudadanía, o con este caso con la gente de las respectivas comunas. Pero en realidad lo que nosotros estamos viendo es cómo un municipio de algún modo se entromete dentro del proceso de libre mercado, tratando de adulterar los precios a través de subsidios, a través de la utilización de recursos públicos, para tratar de mejorar su propia imagen. En realidad yo hablaría más de una farmacia popular o de un supermercado popular en la medida en que la sociedad civil, las mismas personas de las comunas, se asociaran de tal forma para poder solucionar problemas que tengan que ver o con el abastecimiento de remedios, o con el abastecimiento de alimentos, pero eso no necesariamente pasa en el caso de los municipios, donde lo que hay es una aplicación del poder político en pro de su propio beneficio. Pero el problema es que lo que ha adulterado los precios del libre mercado, porque son las empresas las que se han coludido en el caso de los pollos, son las empresas las que se han coludido en el caso de otros mercados. Entonces la gente siente que lo que se están coludiendo en este caso son precisamente los privados, los que concentran de alguna forma cierto lo que pasa es que monopolio económico. No podemos hacer la coincidencia entre los privados y el libre mercado, porque en realidad no son exactamente lo mismo. No, por supuesto no. Cuando los privados se coluden, lo que están tratando de hacer de algún modo es evitar que el libre mercado funcione para ellos poder obtener algún tipo de beneficio. Entonces, en ese caso no estamos necesariamente hablando de libre mercado, no es el capitalismo o el libre mercado el que crea estos temas, sino que son problemas éticos de los mismos empresarios. Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo nosotros nos metemos en la ética? Pero ha sido necesario que el Estado se involucre, ya sea a través de los municipios o de cualquier otra forma, para regular de alguna forma esta irregularidad o estos abusos por parte, y eso la gente lo está valorando positivamente. Sí, pero nosotros no sabemos si efectivamente un municipio que establece una farmacia con un mecanismo de adquisición de los remedios, que no sabemos si es efectivamente parte de un beneficio político o parte de un beneficio, por decirlo así, especial, estar de algún modo regulando o controlando algún tipo de colusión. Solo sabemos y como decía el al resultado. principio, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo otro ya no resultó. El mercado sin regulación, sin intervención del Estado para garantizar que las personas puedan acceder a los medicamentos o algo tan básico como a los pollos a un precio justo, eso ya no resultó, y es necesario que haya intervención en esa área económica. Pero en esa área económica ya hay intervención. Pero no la suficiente, claramente. Bueno, el problema es que siempre al final va a ser el problema de hacer cuál es el límite. ¿Hasta dónde ponemos nosotros la intervención del Estado para regular o controlar, en este caso, el libre mercado? En realidad, ese es el problema. Y el problema es que nunca, jamás va a existir un límite. Los llevo a otro tema que va a ser también de actualidad durante todo este año, ya lo fue el año pasado, que es la ley que intenta despenalizar el aborto en 3 causales. ¿Cuáles son sus posiciones, Diego? Partamos contigo.
Mira, lo que hemos señalado desde la democracia cristiana es que nosotros estamos y hemos defendido siempre el derecho a la vida, lo que no obstante nos hace tener una posición respecto a reconocer ciertas situaciones excepcionales como son las que se plantean en el proyecto de ley. Y eso es lo que hemos reconocido como situaciones excepcionales. Nosotros no creemos en el aborto como un derecho, nosotros no creemos que esto sea un derecho de la mujer, como se han señalado por otros sectores políticos. Nosotros creemos que hay un derecho a la vida, pero que hay circunstancias muy excepcionales que deben ser muy bien delimitadas, en las que si es posible se debe permitir que la mujer pueda optar para tomar una decisión que sea mejor para ella y para su familia. Yo, por ejemplo, en la organización en la que trabajo, nosotros no estamos más planteados, más que en específico con una posición respecto del aborto, nosotros estamos planteados más que nada respecto de la posición sobre las libertades individuales y sobre cómo nosotros tenemos el derecho de poder guiar moralmente nuestra propia vida. En ese sentido, el problema frente al aborto es complejo, sin ninguna duda, porque hay muchos principios que se empiezan a conflictuar entre sí. Pero lo único en lo que nosotros podemos estar definitivamente de acuerdo es que el Estado no puede ser, y nadie puede optar a utilizar el poder del Estado para poder determinarle a otras personas obligatoriamente qué es lo que debe hacer con su cuerpo. En ese sentido, podría ser eventualmente que yo esté a favor del aborto. Pero yo también estoy a favor de que los grupos que son contrarios al aborto y consideran que no es necesario su aplicación, sí puedan crear organizaciones que de algún modo puedan apoyar a las personas y otorgarles una solución alternativa. Al final el problema es quién monopoliza la decisión respecto del propio cuerpo en las personas. En opinión tuya, por lo tanto, el Estado no debería penalizar jamás el hecho de que una mujer decida hacerse un aborto. Para nada. En opinión tuya, Diego, sí, salvo en estas tres causales. Salvo en estas tres causales excepcionales. ¿Por qué? Porque en estos casos, el caso de peligro de vida de la madre, en el caso de violación, en el caso de la otra causal que se está planteando en el proyecto de ley, en estos tres casos son inviabilidad del feto, son casos muy excepcionales y en que no hay una tensión entre dos vidas, en el fondo, como hay en un aborto libre. En el caso de la violación, sí. En el caso de la violación, sí, de hecho es la causal donde ha habido más discusión dentro mismo de la democracia cristiana. Pero en los otros dos casos se puede afirmar categóricamente que no hay un conflicto, porque hay dos vidas que están en juego, una de las cuales es inviable, el otro en el caso está poniendo en riesgo la vida de su madre. Por lo tanto, creo que ahí sí puede haber un espacio de libertad para que la mujer pueda tomar y ojalá con su familia pueda tomar una decisión. Esto es importante señalar, muy importante señalar que no es solamente esta decisión, no es cosa de llegar y abortar. Aquí tiene que haber también un apoyo a esa familia, un apoyo a esa mujer. Y en eso la democracia cristiana ha sido muy enfática en que el gobierno pueda establecer una política de Estado mucho más desarrollada para proteger a la mujer que toma cualquiera de las dos decisiones. Los llevo a otro tema. Hoy conocimos los resultados del estudio PISA, este estudio internacional, y como siempre uno puede mirar el lado medio lleno o el lado medio vacío. En el lado medio lleno se ve que Chile ha avanzado en algunas materias, por ejemplo en el tema de lenguaje. Se ve un avance importante en los últimos 10 años. En el lado medio vacío seguimos teniendo más de la mitad de los estudiantes con mal rendimiento en matemáticas y en general estamos muy, pero muy lejos de los estándares de la OCDE. ¿Con qué interpretación se quedan y por dónde debería ir una reforma que apunte a la educación primaria y secundaria? Francisco, partamos contigo. Las dos interpretaciones son correctas. De hecho, lo que nos plantea en un caso es una crítica muy profunda y en la otra también es un desafío muy importante. Nosotros tenemos que asumir que Chile entró a la OCDE no hace mucho tiempo y la idea de entrar precisamente a ese tipo de organización es entregarnos las presiones y los incentivos para de algún modo ir mejorando en esos ámbitos. Pero al mismo tiempo Chile también ha mejorado y está constantemente mejorando, y no solamente en esos índices en los que mejora, sino en general en casi todos los índices Chile está en una mejor posición que hace unos años atrás, quizás en crecimiento económico no. Y yo creo que es complejo. Yo suelo creer que lo que hay que hacer es potenciar aún más la libertad educacional. En la medida que nosotros potenciemos una mayor cantidad de proyectos educativos libres que tengan la opción de poder conformar sus propios currículos, de poder establecer o quizás delimitar un poco el currículo obligatorio, que en realidad en vez de presentar contenidos mínimos presenta contenidos máximos y en realidad está más allá de la capacidad que cualquier profesor o colegio puede otorgar como si fuera un contenido mínimo. Yo creo que por ahí va una mejora, en la medida que nosotros podamos ir dando libertad en la forma en que se otorga la educación y los proyectos educativos van a ir mejorando también los índices en esos niveles. Diego, ¿es esa la fórmula? Sí, mira, yo creo que hay un vaso lleno y una parte vacía. La parte llena es que efectivamente los índices demuestran que vamos avanzando en esta línea.
Lo que yo veo muy negativo, sí, es que nuevamente vemos la segregación y la desigualdad. Porque esto es la teoría de los promedios. Decimos, vamos avanzando, el 52% no sabe o no tiene conocimiento mínimo en matemáticas, pero uno ve por estrato socioeconómico, ve que en los más pobres eso llega al 75% y en los más ricos es del 25%. Hay una desigualdad muy importante y eso es lo que nosotros estamos tratando de resolver con la reforma educacional y esperamos que vaya esa brecha se vaya cortando también a la vez que vamos avanzando e impulsando a que todos los ciudadanos, todos los niños en el fondo puedan acceder a una educación de mejor calidad. Francisco, cuando hay libertad educacional completa, no se está asumiendo también que va a haber necesariamente una gran desigualdad, porque evidentemente los recursos que tienen distintas familias son muy diferentes. ¿Es un costo que hay que pagar? En parte sí, en parte no. Lo que yo creo es que, claro, efectivamente, más que la desigualdad, lo que aumenta es la diversidad. ¿Ya? Y empiezan a aparecer proyectos muy diferentes. Efectivamente, pueden darse desigualdades y obviamente pueden darse establecimientos que no representen precisamente lo que nosotros quisiéramos obtener como resultado. Eso siempre va a ser, y pasa incluso ahora con el Estado estando muy fuerte ahí. Pero tal como decía Diego, esa desigualdad que está presente ahí, y donde los pobres son los que obtienen los peores resultados, nosotros también sabemos que esas personas son las que estudian precisamente en el sistema educacional público, o más que público, estatal, porque todos los sistemas son públicos. Y ese problema es muy importante. ¿Cómo se va a fortalecer la educación del Estado? Yo no sé si sea necesario fortalecerla. Yo creo que lo que habría que tratar de hacer es un trasvasije que pueda permitir que más personas de escasos recursos puedan entrar a sistemas educacionales privados. ¿Sí? Diego, ¿estás de acuerdo con eso? Lo que pasa es que eso podría ser muy efectivo como argumento si uno entendiera que todos podemos acceder a cualquier establecimiento y cuando estamos dentro del establecimiento uno puede medir calidad. El problema es que no es así. El problema es que los pobres no tienen otra alternativa que irse al colegio público. La gente de clase media opta por pagar un poco más e irse al colegio particular subvencionado y la gente que tiene puede pagar 300, 400 mil pesos de matrícula va al colegio particular pagado. Sí. Hay una discriminación de acceso. Por lo tanto, eso ya no va a existir cuando la reforma educacional que ya hemos aprobado en el Congreso esté en régimen. Por lo tanto, pero esa discriminación de acceso sería eminentemente una discriminación estatal, porque sería la educación del Estado la que es de peor calidad. Y ellos solamente pueden optar a entrar a ella, solo pueden optar a entrar a una educación de peor calidad. Tiene que garantizar la diversidad de que yo pueda elegir mi proyecto educativo. Nosotros hemos garantizado eso en el proyecto de ley. Lo que no se puede hacer es que no haya igualdad de oportunidades y que yo, dependiendo de dónde nací, dependiendo de en qué colegio me tocó estudiar, yo tenga una calidad y un futuro distinto. Eso es lo que uno trata de evitar con estos proyectos de ley, con esta reforma educacional. Francisco Belmar, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Serena Chile. Muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa y ya volvemos con más.